Me da muchísimo gusto hoy recibirles al día 11 de este programa de conciencia 30x30, riqueza integral, constante y permanente. Muy feliz de darles la bienvenida, felicidades nuevamente por elegirse y hoy me encantaría comenzar preguntándoles cómo están, cómo vamos llegando, cómo nos sentimos y sobre todo si han podido percibir si está habiendo cambios, si se han sentido diferente, qué ha pasado. A veces pasa que vamos teniendo cambios y que no somos tan conscientes, ¿no?, de lo que está sucediendo con esos cambios. Y es normal, no se preocupen, porque muchas veces nuestra parte cognitiva o lógica le da el sentido a es que fue por esto, es que fue por aquello. Y entonces, pues bueno, a veces tardamos un poquito en darnos cuenta con conciencia que los cambios vienen por algo que estamos haciendo diferente en el día a día. En este caso, pues bueno, este programa 30x30. Y seguimos con testimonios fabulosos, que me encanta leerlos. Por favor, síganos compartiendo, porque sigue siendo este motorcito, ¿no? Esta agua que le da la nutrición a este programa. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Clau, gracias, Lula, gracias a todos los que se están integrando. Gracias por estar por acá y felicidades nuevamente por elegirse. Hoy vamos a comenzar con un jale de energía. Un jale de energía, para quienes ya lo han hecho antes, pues bueno, les será fantástico seguramente volver a conectar con él. Y para quienes la primera vez que lo escuchan o lo hacen con nosotros, pues bueno, solo les voy a pedir que bajen sus barreras, que traten de estar en un espacio de permisión, de dejarse guiar, de tratar de dejar la mente lógica, de ir un poquito más allá con permisión, ¿vale? De recibir lo que se requiera, lo que hoy requieras. Para esto vamos a comenzar a bajar barreras y te voy a invitar a repetir conmigo de manera interna o verbal, como lo prefieras. Bajo mis barreras, ¿vale? Bajo mis barreras. Bajo las barreras detrás de esas barreras. Bajo las barreras y las barreras detrás de esas barreras. Si has hecho antes este ejercicio de bajar barreras y de jale de energía, por favor, coméntanos. Ya lo he hecho o yo. Quién es su experiencia por primera vez, por favor pónganos una estrellita o un corazón para saber de dónde empezamos también, si se requiere un poquito de fortalecimiento, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos a comenzar a ser consciente y a percibir lo siguiente. Todo lo que fuiste hasta hace 10 segundos, ¿lo quieres comenzar a liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y miren, a veces hay un poco de resistencia desde ahí. ¿Cómo que lo que fui? ¿No? ¿Cómo que voy a perder todo lo que fui? ¿O cómo que ya no voy a tener sentido de lo que soy? Justo esa es la parte que se resiste al cambio, ¿vale? Porque para crear una realidad distinta se requiere hacer todo un cambio de la estructura. De la forma y estructura de la que no has parado de funcionar durante toda tu vida, ¿vale? Y tal vez hayan cosas súper contributivas, pero tal vez hayan muchas otras que no te están contribuyendo para nada. Justo eso es lo que estamos actualizando, porque cuando nosotros decimos todo lo que fui hasta hace 10 segundos o hasta el día de ayer, es incluyendo tus relaciones, es incluyendo tu relación con el dinero, es incluyendo tu relación con tu cuerpo y con tu salud. Entonces, toda relación que hemos hecho y todo vínculo que hemos hecho, incluso hacia nuestro cuerpo y hacia nosotros mismos, si se dan cuenta o si se hacen la pregunta, ¿cuántos juicios hay ahí? ¿Cuántos juicios pones en el día a día hacia ti, de quién no eres, de quién sí eres, de quién nunca vas a llegar a ser? Todos los juicios que te compraste de otros y que te pones todos los días nuevamente como una etiqueta. Entonces, todas las definiciones y conclusiones que tienes acerca de ti son el vínculo que has creado contigo mismo. Entonces, seguramente si no estás haciendo una relación o un vínculo saludable, un vínculo con conciencia, pues hay mucho que limpiar ahí, ¿vale? Entonces, todos esos puntos de vista, todas las creencias, etiquetas y juicios que has puesto hacia ti y hacia tu cuerpo,
¿Los quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Ahora, todos los juicios, puntos de vista, creencias, programas y etiquetas que has tenido al relacionarte o generar vínculos con otras personas, ¿lo quieres comenzar a liberar, disipar, destruir, descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todos los puntos de vista, las etiquetas, las programaciones, todo lo que te has comprado de otros referente a tu salud o a la salud, ¿los quieres comenzar a liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y miren, se percibe lo siguiente, hay mucha información acerca de los puntos de vista que incluso nos compramos a veces, o muchas veces, de que si en la familia tenemos cierto tipo de síntomas o desequilibrios o enfermedades y demás, ya todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces, esos puntos de vista que empiezan a hacer una programación desde pequeños y en algún momento se comienzan a reflejar en el exterior o en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, todos esos puntos de vista, conclusiones, definiciones, lo que has aprendido acerca de la salud o de la falta de salud, lo quieres destruir, descrear. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ahora, el vínculo que tienes con el dinero, con la economía, con la provisión que el universo tiene para ti y que tú tienes para otros. ¿Lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y es que muchas veces nos dicen, oye, es que yo me siento atoradísimo en el tema del dinero. Y pasa que hay muchos puntos de vista que aún están haciendo separación con el tema de recibir el dinero con facilidad, de vincularte desde una manera consciente, desde una manera de recibir, ¿vale? Si todavía hay puntos de vista que en donde creemos o vemos el dinero como algo sucio o como algo que eso no es importante para mí, no, allá hay una resistencia ahí, porque el dinero está ahí como una energía disponible, es como realmente un recurso que está disponible, ¿vale? Y no te estoy diciendo que sea lo más importante, pero piensa esto, si pudieras tener una excelente relación con el dinero y pudiera llegar con facilidad, ¿tú crees que desde ese espacio puedes contribuir de una mejor manera a otros? ¿Tú crees que podrías sentirte más libre, más en confianza, más tranquila o tranquilo de saber que todo está cubierto económicamente y entonces en vez de estar en supervivencia en ese espacio, tal vez puedas enfocarte en otras cosas con mayor facilidad, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos aprendido acerca del dinero y toda la resistencia, todos los puntos de vista que te siguen separando de él, ¿lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ahora, ¿qué más es realmente posible? ¿Vale? Muy bien. Inhala y exhala. Si puedes cerrar tus ojos, ciérralos ahora y si no, manténlos abiertos, no te preocupes. Solo inhala. Sostén el aire unos segundos. Y vamos a exhalar largo, largo. Nuevamente, inhala profundo, llena tus pulmones de manera circular, oxigena tu cuerpo. Sostén el aire unos segundos y exhala largo, largo. Nuevamente, inhala profundo. Percibe cómo se oxigena tu cuerpo de manera circular. Sostén el aire unos segundos y exhala largo, largo. Lleva tu atención
al centro de tu corazón. Percibe y siente cómo comienza a expandirse una maravillosa energía luminosa por todo tu pecho. Y en cada inhalación y exhalación, esta energía se expande cada vez más por todo tu cuerpo. Percibe cuán maravilloso es tu cuerpo. Nuevamente, inhala profundo y percibe cómo te expandes fuera de tu cuerpo, en todas direcciones. No te preocupes cómo hacerlo, tu ser sabe muy bien cómo hacerlo, solo permítete seguirte expandiendo. Es energía que puede ser yendo a cualquier lugar y espacio más allá de tu cuerpo físico. Nuevamente inhala profundo y expándete aún más, llevando tu atención y tu energía por todo el planeta Tierra. Síguete expandiendo aún más en todas direcciones, fuera del planeta Tierra y hasta los confines del universo. Percibe y siente tu grandeza. Ese eres tú, ser infinito e ilimitado. Ese eres tú, hermoso ser. Percibe cómo alrededor de ti hay millones y trillones de chispitas de luz. Todas ellas son las posibilidades infinitas disponibles para ti, que el universo tiene para ti, que la conciencia tiene para ti. ¿Te gustaría hoy comenzar a jalar de ellas, a recibirlas con facilidad, con amabilidad y con conciencia? Gracias. Te voy a invitar a decir conmigo, jalo energía de todas las posibilidades que el universo tiene para ti, para que mi vida mejore. Y jala energía, inhala profundo, percibe y siente cómo cada vez más estas chispitas se acercan a ti, pasan a través de ti, las recibes con facilidad y se vuelve un flujo constante de recibir, de continuar recibiendo y de llenarte de todo lo que contribuye a tu vida a partir del día de hoy. Y te voy a invitar a ser consciente de que esta energía es inagotable. Siempre está disponible para ti. Todo lo más grandioso que el universo tiene para ti. Te voy a invitar ahora a enviar gratitud hacia todos los lugares, personas, situaciones, experiencias que te contribuyen hoy y te contribuirán en el futuro. Y esa es la energía circulante. Sigue recibiendo y contribuyes. Sigue recibiendo y envías gratitud. Sigue recibiendo y contribuyes. Sigue recibiendo y envías gratitud. De manera inagotable. Y sigue recibiendo facilidad. Sigue recibiendo contribución. Sigue recibiendo lo más grandioso que está disponible para ti. De manera ilimitada por toda la eternidad. Gracias. Disfrutando de recibir, de seguir recibiendo lo que el universo tiene para ti, te invito a comenzar a llevar tu atención a tu cuerpo físico. Hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. Hola yo, hola yo, hola yo. ¿Cuánto podemos liberar ahora con facilidad que aún está siendo una limitación? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Excelente.
Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo.
toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos,
Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad
He normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad
que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia,
milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo.
Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad
que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora
de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo,
el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVATS, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POVATS, creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Inhala profundo y exhala. ¿Cuánto más se ha liberado hoy? Gracias. ¿Cuántas posibilidades se están abriendo ahora con facilidad, gozo y gloria? ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se han sentido hoy con este 30 por 30? Por aquí voy a ver si suben sus comentarios. Gracias a todos por estar acá. Qué gusto que lo hayamos hecho juntos. Mucha energía que se ha movido. Gracias. Gracias Yadira, gracias Trini, gracias Kasha. Qué gusto. Lo destruimos y descreamos. Esme, qué gusto. Saludos. Fíjense que la energía se está moviendo mucho, y algo de lo que me ha pasado ha sido que he estado soñando de manera activa y como muy consciente de lo que estoy soñando. Justo lo que soñé de ayer para hoy fue interesante porque fue como, es como si se estuviera mostrando una realidad que hubiera vivido si no hubiera tenido los cambios que tuve, ¿no? Por ciertas experiencias, ¿no? Entre ellas pérdidas de negocio, económicas, etcétera, en algún momento de mi vida y de mi historia. Y que ellas me llevaron a hacer cambio de lecciones, también para abrirme a posibilidades distintas y sobre todo a un cambio interno, ¿no? De desarrollo personal. Entonces fue bonito, o sea, fue fuerte estar viendo como la realidad, ¿no? Como alterna, por ahí dicen. Pero fue muy bonito darme cuenta en gratitud de que afortunadamente y gracias a las elecciones diferentes que en su momento realicé, la realidad se tornó diferente. Entonces, hoy agradezco, y esta es una invitación también a conectar con la gratitud. Cuántas experiencias a veces se muestran que te mueven el tapete, que te cambian todo el movimiento y toda la estructura o toda la expectativa de algo, y que podemos preguntar cuál es el regalo detrás de esto que no estoy viendo. Entonces, hoy te invitamos también a llevarte esta apertura de pregunta que hay detrás de esto que no estamos viendo a veces en las experiencias que estamos viviendo, y que al final del día te van a llevar a un cambio interno, a elegirte, a elegir más conciencia, por supuesto, a elegir herramientas, y que al final del día vas a tener una realidad mucho mejor de la que hubiera sido. Un gran abrazo, un gran beso, que tengan bonito día, bonita vida. Nosotros estamos siempre al servicio. Por favor, también, si pueden correrse las barras, sería fabuloso, porque se sigue moviendo mucho por ahí de lo que se está liberando. Sobre todo estamos abriendo posibilidades, ¿saben? Y correrte las barras te permite ser aún más consciente de ello, aún elegir cosas más grandiosas y con mayor claridad en tu día a día. Así es que si se pueden correr las barras, por favor, córranselas. Para quienes ya han tomado la certificación o saben activar las barras, pueden hacer intercambio con alguien más. A quien nunca ha recibido o le gustaría recibir una sesión, con muchísimo gusto pueden preguntar por aquí. Si están en alguna ciudad, pregunten por aquí si hay alguien cerca de su ciudad o que pueda contribuirles con una sesión de barras.
Nosotras con muchísimo gusto estamos aquí en Zapopan, en Guadalajara, tenemos sucursal en Cañadas, como Alma Violeta Wellness en Cañadas, también en Jardines del Bosque, por allá también impartimos certificaciones y bueno, en diferentes ciudades de la República, en Toronto también, que hay una comunidad bien bonita y bueno, seguimos por aquí activas y al servicio, que tengan excelente vida. Hasta pronto.